Un cordial saludo a todos aquellos que están conectados en este momento y gracias por acompañarnos en nuestro servicio de adoración. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y estamos contentos que nos acompañe el día de hoy. Como siempre, queremos empezar leyendo la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, nos dice así: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gran demanda es la que nos hace tu palabra, la que nos hace nuestro Señor Jesús, al pedir que podamos imitarte a ti, porque tú eres bueno con los ingratos y con los malos, Señor. Tenemos que reconocer, Padre, que muchas veces no actuamos como tú, que no somos buenos imitadores tuyos, que no somos misericordiosos como tú lo eres. Por eso, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, suplicando tu perdón, Señor, rogando, Padre, que limpies nuestro pecado en los méritos de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Padre, concédenos tu perdón para que también podamos entrar a tu presencia con un corazón limpio, recto, y podamos publicar, Señor, las alabanzas que salen de nuestra boca con rectitud en nuestro corazón. Padre, acepta la ofrenda de nuestra adoración esta mañana como pueblo tuyo. En Cristo te lo rogamos. Amén. Con este espíritu entonces adoremos al Señor ahora. Tan solo a ti, la esperanza late y vibra por ti, Señor. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. Los temores nada son, nada son. Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Solo a ti, vidas rotas haces nuevas en ti, tan solo en ti, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. Los temores nada son, nada son. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza.
fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Que nos ha perdonado, como al rebelde liberó y a los ciegos él sanó, como es el huérfano adoptado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu gracia a la vida da color, tú nunca nos dejarás, Señor. Tu espíritu lo derramando, nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. El sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando
es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios. Con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a Corazón, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle, oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor.
levante sus manos y dígale, oh sí Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Oh sí Jesús. Oh sí Señor, haz tu obra en mí. Oh sí Jesús. Aleluya. El mimetismo es la habilidad que tienen ciertos seres vivos para asemejarse superficialmente a otros, que son completamente diferentes a ellos. Se trata de un mecanismo de supervivencia diseñado para engañar los sentidos de los animales con los que se comparte hábitats e inducir en ellos una conducta determinada. El mimetismo es una estrategia común entre los seres vivos, tanto animales como vegetales, que les permite evitar a sus depredadores o maximizar sus estrategias de reproducción, disimulando su verdadera naturaleza mediante engaños visuales, olfativos, auditivos, táctiles y otros. No debe confundirse el mimetismo y el camuflaje. Si el animal se disfraza de otro, es mimetismo. Si adquiere los colores del fondo, es camuflaje. El camuflaje aspira a ocultar a un individuo en su entorno, es decir, a hacerlo indistinguible, generalmente mediante cambios de coloración, estructuras imitativas o cambios de textura aparente. El mimetismo, en cambio, consiste en la copia de la apariencia o conducta de otro ser vivo para beneficio del más débil. Por ejemplo, las alas de la mariposa Micaelesis pagnia poseen unas manchas redondas y negras llamadas ocelos, que se asemejan a los ojos de su depredador, permitiendo de esta manera espantar a algunos atacantes o dirigir el ataque hacia partes no vitales de su cuerpo. Las serpientes falsas corales imitan mediante la copia de sus colores a las serpientes corales, que son de mordida muy venenosa, valiéndose de este disfraz para alejar a eventuales depredadores. Allí radica el beneficio del mimetismo para estos seres vivos. El apóstol Pablo ahora nos presenta el desafío de ser imitadores de Dios. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1, dice así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Esto no es lo mismo que la diabólica sugerencia de llegar a ser como Dios, que planteó la serpiente a la mujer en el huerto de Edén, cuando vemos Génesis 3:5. Mientras que la insinuación satánica, que sigue siendo propagada por las falsas religiones y los falsos evangelios, pretende que el hombre llegue a tener la prerrogativa como Dios para decidir qué es bueno y malo, el mandato apostólico considera la subordinación del nuevo hombre a Dios como nuevas criaturas que somos gracias a Cristo. El beneficio de este mimetismo espiritual que nos pide Pablo es la gloria de Dios, la proclamación del Evangelio y nuestra protección para el día de la ira divina. En este sermón aprenderemos que el nuevo hombre imita a Dios. A primera vista, el mandamiento de imitar a Dios nos parece extraño. Pablo nos dice una vez más: sed pues imitadores de Dios. Al reflexionar sobre este asunto, llegamos a preguntarnos: ¿es posible imitar a quien ni siquiera se puede comprender completamente? Sabiendo que la tarea de un imitador es estudiar al personaje que representará con el fin de copiarlo lo más parecido que se pueda. ¿Es posible imitar a Dios?
A pesar de la complejidad del tema, Dios nos extiende una invitación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. El apóstol Juan registra en su evangelio que el Señor Jesús respondió a la solicitud de Felipe de mostrarle al Padre con estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Pero muchos años después, durante su destierro en Patmos, el mismo apóstol cayó de rodillas ante la aparición del Señor Jesús en gloria. Leamos esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Solamente en un espíritu de temor reverente podemos conocer al Señor con el objetivo, con el propósito de darnos a la tarea de imitarle. Conocer a Dios suele resultar en una experiencia dolorosa y humillante para nuestro ego. Muchas veces conocemos más profundamente a Dios a través de situaciones difíciles como las que vivimos actualmente. Los creyentes promedio nos ufanamos de conocer a Dios hasta que Él nos toca en lo que más nos duele. Esa fue la experiencia de Job. Zofar, el amigo de Job, le recriminó la pretensión de conocer a Dios al alegar su inocencia en su injusto sufrimiento. Quiero que leamos esto en el libro de Job, en el capítulo 11, por favor. Job dice así, verso 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job había llamado repetidas veces a Dios a juicio para que verificara su inocencia. En el capítulo 30 de Job encontramos estas palabras curiosas. Dice así, versos 19 y 21. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Finalmente, Dios se apareció en escena y empezó a interrogar a Job acerca de algunos de los comentarios que había hecho a sus amigos acusadores. Dios estaba dispuesto a vindicar a Job, pero primero iba a llevarlo a un entendimiento justo, correcto de Dios mismo. Las palabras de Job solo habían causado más confusión en ciertos temas que de por sí ya habían sido confundidos por sus consejeros. Miremos el capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios cayó la presunción de Job en su insistencia de ser el interrogador de Dios, volviéndose Dios en el interrogador de Job. El pecado de Job no fue el que Satanás predijo. Satanás había dicho: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese no fue el pecado de Job, sino el de una mala interpretación teológica acerca de la relación de Dios con los hombres. Job había dicho que Dios cerraba los ojos ante la maldad. Él había dicho que Dios no castigaba a los malos, sino a los inocentes. Job había dicho que Dios no ejercía una verdadera justicia en la existencia humana. La verdad es que Job era
Job mismo era el problema. Y para restaurarle, Dios no explicó a Job la razón de su sufrimiento, ni las circunstancias de su aflicción, sino que lo introdujo en una experiencia que lo llevó, a cambiar su teología errada. Dios hizo solo una cosa en todo lo que dijo, en todo su discurso. Preguntó a Job si él era tan eterno, tan grande, tan poderoso, tan sabio y tan perfecto como Dios. Si no era así, era mejor que Job se quedara callado y simplemente confiar en Dios. Después de esa experiencia de interrogación, ocurrió la confesión y el arrepentimiento de Job. Todavía no sabía por qué había sufrido tan profundamente, pero lo cierto es que había llegado al fin de sus quejas, de sus dudas y de desafiar la sabiduría y la justicia de Dios. Job había quedado tan quebrantado, aplastado por el peso de la grandeza de Dios, que todo lo que podía hacer era arrepentirse de su insolencia. Leamos esto, por favor, en el capítulo 42, los primeros 3 versículos. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero Job seguía enfermo, y sin sus hijos, y sin sus posesiones. Dios no había cambiado nada esta situación de desgracia en la que cayó Job. Solamente había cambiado el corazón humillado de Job. Pero Dios había demostrado que Satanás estuvo totalmente equivocado en las acusaciones que había presentado contra Job. También llegó a demostrar que los amigos de Job resultaron totalmente equivocados en las acusaciones que habían presentado contra él. Pero lo más importante es que Job mismo había estado totalmente equivocado en las acusaciones que había levantado contra Dios. Por eso es que Job expresó su propio y triste pesar de no haber aceptado de manera simple la voluntad de Dios, sin plantear quejas e interrogantes tan repletas de ignorancia. Job terminó diciendo en su confesión esto: Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por fin, Job decía que comprendía a Dios, a quien había visto con los ojos de la fe y el entendimiento espiritual. Nunca había comprendido de tal manera la gracia, la majestad y la soberanía de Dios como en ese momento. Por eso Job pudo aceptar el propósito de Dios en su vida, el cual incluyó su sufrimiento. El mejor aprendizaje sobre Dios, amados, muchas veces surge de nuestras experiencias más dolorosas. Luego de estas, al haber madurado un poco más, recién podemos imitarle entonces. El mandamiento de imitar a Dios resulta sorprendente, pero sin embargo es una idea completamente bíblica y común en el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia da por sentado que el pueblo de Israel debía adquirir su carácter del Señor. Levítico 19 es un pasaje notable, puesto que a los israelitas se les ordena ser santos, porque Dios es santo. Leamos esto, por favor. Levítico 19. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Al menos 14 veces en este capítulo 19, el mandamiento de Israel va seguido por las palabras yo, Jehová, para mostrar
que la conducta ética del pueblo está determinada por el carácter de Dios. De la misma manera, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que amáramos a nuestros enemigos para que fuéramos como el Padre y para llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Leamos esto en Mateo 5, por favor. Versículos 43 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El llamado en toda la Escritura es a imitar el carácter santo y justo de Dios. La obediencia al mandamiento de imitar a Dios es, después de todo, posible. Y esto es así por la razón que da el apóstol Pablo en este mandamiento de Efesios 5:1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo afirmó anteriormente que hemos llegado a ser hijos amados de Dios no por voluntad propia, sino por el buen propósito de la voluntad de Dios. Capítulo 1, verso 5 dice esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y también afirmó que no somos hijos de segunda clase o de una categoría menor por ser gentiles, sino que somos miembros plenos de la familia de Dios. Capítulo 2, verso 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra verdad fundamental que se deriva de esta declaración apostólica de imitar a Dios como hijos amados es que al ser hijos de Dios tenemos la naturaleza divina que nos permite imitar a Dios. Al haber experimentado el nuevo nacimiento, hemos sido despojados del viejo hombre, como Pablo lo dijo anteriormente en el versículo 22 del capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, esa naturaleza corrompida conforme a los deseos engañosos que dice la Escritura, que poseíamos antes de conocer a Cristo, ha muerto, ha dejado de existir en nosotros. La salvación que hemos experimentado en Cristo es una gloriosa transformación. No se trata de la adición de un nuevo hombre a este viejo hombre. En Cristo, el viejo hombre ha dejado de existir, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Además, Pablo sostiene que hemos sido dotados de un nuevo hombre, como dice el versículo 24 de ese mismo capítulo 4. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra nuevo, que en el griego es kainos, no significa renovado, sino enteramente nuevo. Se refiere a aquello que es nuevo en especie o naturaleza. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios, hecho por completo semejante a Dios. El apóstol Pedro confirma esto diciendo que somos participantes de la naturaleza divina. En su segunda carta dice esto. Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Por ende, el creyente posee una nueva identidad como ser humano y como hijo de Dios. Un nuevo hombre en su interior que es santo y justo, que lo hace apto para vivir en la presencia de Dios y para vivir imitando a Dios. Es tan justo y santo este nuevo hombre que Pablo rehúsa admitir que cualquier pecado provenga de esta nueva creación a la imagen de Dios. Por eso es que él dice que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En su carta a los creyentes romanos, él explica que la presencia del pecado está en nuestro cuerpo mortal. Leamos esto, por favor, es importante para entender esta doctrina y para saber cómo tenemos que vivir. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Allí ubica Pablo el pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos pecaminosos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ojos, mente, manos, pies, boca, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Más adelante en el capítulo 7 va a decir en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, el cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren el versículo 21 de ese mismo capítulo 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconoce que el nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios no elimina el pecado. Este sigue presente en la carne, el cuerpo, aquella condición humana que aún no ha sido redimida y que incluye la conducta y la manera de pensar nuestra. Por eso el apóstol también admite la lucha diaria que se produce en todo creyente. Miren lo que dicen los versículos 24 y 25 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, está refiriéndose al nuevo hombre, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, donde muere el pecado, a la ley del pecado. Esta lucha va a producirse constantemente en el creyente vivo hasta que experimentemos la redención de nuestro cuerpo el día que la creación entera sea liberada de la esclavitud de corrupción. Capítulo 8, versos 21 al 23 de Romanos, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Qué quiere decir eso con Pablo? La redención de nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo donde mora el pecado, un día será transformado en un cuerpo glorioso donde ya no mora el pecado. Y por fin, recién, seremos libres. Somos nuevos, amados, pero todavía no somos del todo nuevos. Somos justos y santos, como dice Efesios 4:24, pero todavía no somos perfectamente justos y santos. No obstante, el hecho de entender esta realidad de nuestra salvación transformadora que hemos experimentado en Cristo Jesús es esencial, es vital
si vamos a vivir imitando a Dios en nuestras vidas diarias, como nos lo pide en el capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ánimo, amados hermanos. No decaigamos en nuestro esfuerzo por seguir siendo imitadores de Dios como hijos amados, puesto que tenemos todas las herramientas suficientes para hacerlo. Si no lo estamos haciendo, ya es una negligencia nuestra, porque Dios ha provisto todo lo suficiente y necesario para vivir imitándole. Apreciado amigo, si deseas convertirte en un imitador de Dios, si tú reconoces que no eres un hijo de Dios, debes entender que tus esfuerzos religiosos no van a conseguir esto. Ser un discípulo de Cristo no consiste en vivir unos días a la semana o al año compungido por tus pecados y el resto de los días como a ti te parezca. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso es hipocresía religiosa y es lo que detesta Dios en la vida de los seres humanos. Él envió a su Hijo para que pudieras experimentar una transformación profunda desde tu interior, como la metamorfosis de los animales. Para ello, debes reconocer que eres pecador ante sus ojos, con profunda compunción, y luego creer con profunda convicción que Cristo murió en la cruz por tus pecados y en tu lugar. Espero que el Señor te conceda ese arrepentimiento y esa fe suficientes para que puedas experimentar su salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra recibida. Gracias por este mandato de ser imitadores tuyos. Confesamos, Señor, que la tarea parece imposible, pero entendiendo que de nuestro ser ha sido erradicado el viejo hombre y nos has dotado de un nuevo hombre, creado según tú, Señor, en la santidad y la justicia de la verdad. Podemos realmente imitarte en tu carácter. Podemos cumplir con las demandas que Jesucristo hizo de nosotros, de ser justos, misericordiosos como tú lo eres. Señor amado, si hasta aquí no hemos estado haciendo esto, perdónanos. Límpianos de nuestra maldad y danos la capacidad de entender quiénes somos ahora en Cristo Jesús y todo lo que poseemos gracias a Él. Padre, renuévanos y danos el valor y la capacidad de vivir imitándote a ti para que tú tengas la gloria por la salvación tan grandiosa que has extendido a los seres humanos, para que más personas sigan conociendo este evangelio precioso y para que, Señor, Cristo pueda venir pronto a esta tierra y, Señor, librarnos de la corrupción en la que vivimos, en la que viven nuestros cuerpos, y podamos experimentar, Señor, este nuevo cuerpo glorioso. Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Como siempre, muy agradecidos por acompañarnos hasta el final de nuestro servicio de adoración. Y queremos comunicarles de una campaña de donación de sangre en la que participará nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera del Perú a nivel nacional, juntamente con Pronaevas, el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre. Esta campaña se ha denominado Paz y Vida en medio de la pandemia. El objetivo es recaudar las unidades suficientes para que niños y pacientes oncológicos sean beneficiados con estas donaciones. Aquí en la región del sur, en las iglesias de Arequipa, Cusco y Tacna, el 7 de noviembre de este año va a realizarse esta donación. Así que necesitamos, amados hermanos, que podamos sumarnos a esta campaña e inclusive podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares a poder participar de esta campaña. La edad es entre los 18 y los 60 años de edad y el peso mínimo es de 55 kilos. Si usted va a participar de esta campaña, le rogamos que pueda llamar al teléfono de la iglesia para registrar su nombre. Gracias por su atención, que Dios les bendiga
y rogamos que pueda compartir este mensaje a través de sus redes sociales. Dios mediante, nos veremos la próxima semana.